Bienvenidos, pequeños exploradores de la palabra de Dios. Sumérgete en un viaje de aventuras llenas de emociones y descubramos juntos los tesoros de la Biblia. Una grandiosa aventura nos espera. Prepárate porque aquí comienza Exploradores de la palabra de Dios. En nuestro salón nosotros recibimos 7 niños y por el momento tenemos 12 niños. Ahí vamos creciendo, digamos que hemos venido desarrollando con ellos muchas cosas porque en realidad al principio nos damos cuenta que ellos estaban muy desconcentrados, no ponían mucha atención, pero a medida que va pasando el tiempo ellos están un poco más atentos y digamos que uno les pregunta de las clases pasadas y recuerdan todo y esa es la idea. Esa es la idea de nosotros, de que ellos vayan aprendiendo y siempre lo tengan en su corazón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Como también expuso la profe Diana, también nos tocó estudiar el capítulo 2 de Éxodo. En este vemos la historia de Moisés, su nacimiento y bueno, todo lo que tiene que ver al respecto. Antes de iniciar, vamos a ir a nuestro devocional, el cual se encuentra en Juan 8:36. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La clase la titulamos como Por fin un libertador, pero más que todo haciendo referencia a que todos nosotros como cristianos tenemos la necesidad de ser libres del pecado. Y aparte de eso, cuando ya somos libres, tenemos la necesidad de mantenernos en esta libertad. Así como vimos la clase pasada, nosotros somos esclavos del pecado. Nosotros, antes de conocer a Jesús, somos esclavos del pecado y la gracia es que entendamos, primeramente, que un libertador fue el que dio su vida por nosotros para que fuéramos libres. Y que de parte de eso, entendamos que no volvimos a estar solos después de eso, sino que ahora tenemos la necesidad de un libertador. Entonces, vamos a orar referente a esta cita bíblica, cantamos algunas oraciones y empezamos con la clase. Ojalá que se llenen de pasión para vivir lo que enseñan y clamar a Dios, Señor, tanto niño. Y vamos a ver las clases, cómo mejor. Empezamos con la clase haciendo referencia a lo último que vimos la clase pasada. No sé si ustedes también se acuerdan, no sé si te acuerdas, pastor, pero lo último que dijimos fue que la última orden del faraón fue que todos los niños fueran lanzados al río Nilo. Esto para evitar su multiplicación en el futuro. Nos encontramos en el contexto del nacimiento de Moisés, donde todos los niños eran lanzados al río Nilo. Y la mamá de Moisés guarda y esconde a Moisés durante 3 meses. En estos 3 meses lo cría, lo tiene ahí bien cuidado mientras pasa. Vamos a ver y explicarle a los chicos quién era Jocabet. Y su nombre significa Jehová es gloria. Jocabet era una levita. Aparte de esto, Jocabet hacía parte de las 12 tribus de Israel. Era una de las tribus que se conocía por dar servicio al tabernáculo y aparte de eso por ser sacerdotes. Jocabet tuvo 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés. Luego de que Jocabet estuvo con Moisés 3 meses, se da cuenta que el niño empieza a crecer. Y como el niño empieza a crecer, podemos ver que criar al niño como tal venía a traer problemas. Así que Jocabet, más que no querer tener el hijo, aún con dolor en su corazón, decide en una canasta de juncos ponerlo en el río Nilo. Cuando lo pone en el río Nilo, la hija del faraón la encuentra, ya que ella se estaba duchando en el río Nilo, se estaba bañando junto a sus servidumbres. Cuando la encuentra, se compadece del niño y se sorprende de que sea un niño israelita, pues ella era consciente de lo que había mandado. Pero entonces decide criarlo. Más sin embargo, Miriam, que ya habíamos hablado que era la hermana de Moisés, estaba viendo desde antes. Y entonces se acerca a la hija del faraón y le dice como, si quieres, mandamos a una israelita, una hebrea, para que críe al hijo. La hija del faraón acepta y coincidencialmente es criada por la mamá, por la misma Jocabet. ¿Qué quiere decir? Que la hebrea que crió a Moisés desde el inicio siempre fue su mamá, Jocabet. Pero aparte de eso, la pagaban y tenía un salario, un sueldo, mientras le criaba. Y aquí empieza ya a crecer Moisés. Ahí empieza a tener conocimientos, no solo pues de los egipcios, sino también de toda la cultura que Jocabet le criaba, que era el temor a Dios, siempre a orarle, ¿sí? Hasta que, bueno, cuando ya creció y ya era más adulto, nos damos cuenta que Moisés sale al pueblo y se da cuenta de la esclavitud que sucedía con su pueblo. Entonces él empieza a
a dolerse en su corazón, y no solo eso, sino que se enfada porque se da cuenta de cómo un egipcio golpea a un hebreo o a una israelita. En eso sucede lo que ya nos explicó la hermana Diana, que fue que Moisés, en un acto oculto, esperando que nadie se diera cuenta y a escondidas de todos, mata a aquel egipcio. Mas sin embargo, al día siguiente, Moisés se acerca a dos hebreos que estaban peleando entre ellos, que estaban teniendo una discordia, y les pregunta que por qué estaban discutiendo con su prójimo. Y uno de los hebreos le responde: ¿quién eres tú o quién te mandó de juez hacia nosotros? ¿Acaso también nos vas a matar como aquel egipcio? Y Moisés empieza a tener miedo, porque Moisés se da cuenta de que lo que hizo supuestamente oculto no era oculto, sino que se dieron cuenta. Y aparte de eso, esto que hizo Moisés llegó a los oídos del faraón. Entonces el faraón también procuró matarlo. Allí es donde Moisés, lleno de miedo y pues de que lo mataran y todo lo que había sucedido a cuestión de eso, huye a Madián. Madián es una región conformada por la descendencia de Madián. Madián era hijo de Abraham, ahí para hacer una aclaración. Entonces huye a Madián, y estando en Madián encuentra un pozo. En este pozo encuentra a hijas del sacerdote de Madián. El sacerdote se llamaba Jetro o Reuel. ¿Y qué pasaba en este? Lo que pasa es que algunos pastores no dejaban que las hijas de Jetro dejaran beber a sus animales, a sus ovejas. Entonces ahí es donde podemos ver otra vez a lo que de verdad venía a ser llamado Moisés. ¿Por qué? Porque es que Moisés, aún en esto y aún con todo el contexto que había pasado anteriormente, él se arma de valor y le dice a los pastores que dejen tomar a los animales de ellos agua, y aparte de eso defiende a las hijas de Jetro. En este acto, bueno, al final los animales beben agua y las hijas de Jetro se van a su casa. Allí Jetro les pregunta qué pasó con aquella persona que les ayudó en esta situación. Y efectivamente las hijas de Jetro le cuentan, y Jetro, en un acto de agradecimiento, le dicen que vayan por Moisés. Le invita a comer, y aparte de eso a que tenga una vida o que viva en la casa de ellos. Entonces, como empieza a vivir en la casa de ellos, con el tiempo ya pasan años, empiezan a pasar un distinto de cosas, hasta que llegamos a la época donde se casa con Séfora. Moisés se casa con Séfora, y luego de que tiene un hijo llamado Gerson, sucede lo que habíamos hablado desde aquí, y es que Dios se acordó del pacto. ¿Qué pasa con eso? Aquí empezamos a terminar ya la historia, más que todo del inicio de Moisés, de sus inicios, de sus primeros años, antes de ser el libertador que vamos a ver más adelante. También la historia queda con ¿pero qué va a pasar? ¿Y a qué nos referimos? Es que aparte de que el faraón o el rey de esa época ya muere, los israelitas siguen estando esclavizados. Y aparte de que siguen estando esclavizados, ya están cansados. La Biblia dice que estaban clamando y le oraban a Dios para que fueran libres. Y dice la Biblia que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, ¿qué es lo importante? Ya después de ver toda la historia, ¿qué es lo que le vamos a explicar realmente a los chicos? Lo que le vamos a explicar a los chicos es inicialmente esto. Podemos ver cómo Moisés cometió un error, y aparte de eso les vamos a explicar que el error que cometió Moisés obviamente estuvo 100% mal, que a pesar de que él pensó que nadie lo vio, Dios lo ve todo, y aparte de eso sí lo descubrieron y tuvo sus consecuencias al respecto. Pero que a pesar de esas consecuencias que tuvo, podemos ver cómo es que él tenía siempre el llamado. Desde el inicio, a pesar de que él estaba ya fuera de la tierra de Egipto, él tuvo el llamado, él tenía el llamado de defender, así como lo hizo con las hijas de Jetro. Entonces desde ahí podemos ver un acercamiento más o menos de a qué estaba llamado Moisés y qué era lo que realmente quería. Y luego de eso, algo bastante importante es por qué o qué significa el nombre de Gerson. La Biblia aclara que significa o que hacía referencia a tierra ajena. Y podemos ver cómo, pues bueno, así viéndolo por encima podemos entender que si tuvo tiempo para casarse y tener un hijo, pasaron bastantes años fuera de la tierra de Israel. Pero entonces Gerson hacía referencia a que el propósito real de Moisés era dentro de Egipto. El propósito real de Moisés estaba allí en liberar al pueblo, a los que estaban esclavos. Por último, les vamos a decir a los chicos de que Dios se acuerda de nosotros. Y haciendo referencia y una condensación de todo lo que vamos a ver desde el inicio, es que nosotros necesitamos un libertador. Nosotros
desde el inicio somos los que clamamos por la libertad de los pecados, somos los que clamamos por la libertad de que realmente Dios venga a nuestros corazones, venga a nuestras vidas y haga un cambio en nosotros. Y no solo eso, sino que desde el inicio Dios nos hizo un llamado a nosotros. Podemos ver que Dios cuidó de Moisés aún antes de que pasara y el pueblo de Israel clamara a voz en cuello por esa libertad. Ya había un proceso con Moisés y podemos ver cómo es que a pesar de que Moisés estaba destinado a muerte por el faraón, Dios cuidó de Moisés desde el inicio, a tal punto que hasta Jocabet pudo cuidar de Moisés y esto era prohibido. Si no hubiera pasado los sucesos como se ve en la historia, Moisés hubiera muerto. Pero desde el inicio Jesús ya tenía un llamado, un propósito, y a pesar del error de Moisés, se lo recordó luego en el llamado, y a pesar de todo, él fue consciente que estaba en un llamado. Entonces les explicaremos a los chicos eso, que Dios nos llamó a nosotros primeramente, que Dios escucha nuestro clamor y que a pesar de que nosotros pensemos que podemos estar solos, que a pesar de que nosotros pensemos que desde el inicio nosotros nos descuidaron o así, tal vez algún familiar, un amigo, nosotros, el que de verdad nos cuida, nos libera y nos ama es Jesús. Haciendo referencia a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Les explicaremos que la verdad, el único que nos hizo libres desde el inicio y que vino por este clamor ahora en los tiempos de gracia fue Jesús, y la única razón fue por amor, no porque nosotros hayamos hecho algo. Gloria a Dios. Pongan cuidado. En cada clase deben ustedes reconocer algo muy importante, que aquí se ven todas las materias del Instituto Bíblico: hermenéutica, historia, hechos, doctrina. Hermanos, ahí esto es un seminario bíblico. Lo que he visto que expone la hermana y ellos es un conocimiento de lo que es realmente la formación de un hombre de Dios. Pues les digo yo, hermano, vamos a ponerle mucho cuidado, porque es que uno ve, esto me hacía recordar cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Me estaban dando un instituto bíblico. Esto están ahí, ustedes valoren, entiendan, porque ustedes aprenden, imagínense. Acontecimientos de que la historia nunca los puede abandonar. ¿Quién puede ignorar a Moisés? Y nosotros sí sabemos la verdad, ¿cómo le parece? Lo que el mundo no sabe, nosotros Dios nos da el privilegio de manejarlo. Por eso, hermanos, esforzados, con amor, valentía, vamos a ver cosas especiales. Amén. Como actividad, tenemos este laberinto. Por fin un libertad. El laberinto, la idea es que los chicos tengan esa curiosidad de qué está pasando. Entonces podemos ver todo el camino y las pautas de la vida de que vivió Moisés, ¿sí? Entonces empezamos por cuando nació y lo que pasó. Luego empezamos a ver cómo se empieza a mover el muñequito. La idea es que los chicos empiecen también a mover el muñequito y empiecen a decir como, ok, sí, la vida de Moisés fue algo difícil, así como pasar el laberinto, ¿sí? Después empezamos a ir viendo a los puntos en que llegamos. Llegamos una de las partes más importantes, que fue cuando Jocabet, pues, en una canastilla deja a Moisés y le encuentra el faraón. Luego de eso seguimos y encontramos el punto donde vemos a los israelitas esclavizados, donde el celo que mismo tenía Moisés y su carácter mismo le empieza a indicar cómo es que no le gustaba esto, porque era su pueblo, y que a pesar de eso, pues bueno, mató a aquel egipcio. Pero podemos seguir viendo cómo es que a lo último, y lo que estábamos comentando ahorita,
era que a pesar de eso él tenía su llamado, él tenía en su corazón ya esto, y por más de que haya sido un camino totalmente difícil, que es bastante simbólico el laberinto, por más de que haya sido un camino difícil, donde muy probablemente los chicos vayan a intentar seguir un camino que no es, y así, el propósito del laberinto es que lleguen al final, y eso fue lo que pasó con Moisés. A pesar de que él también por un tiempo se fue por otros lugares, llegó a la meta y llegó a ser el libertador del pueblo de Israel. El tema es el niño Moisés y el subtema es el Señor me protege. Entonces voy a contar la historia de Moisés a través de cada una de las imágenes, explicando el paso a paso de la vida de Moisés. En la primera imagen podemos observar los padres de Moisés. Eran hombres temerosos del Señor, hombres que criaron a Moisés también bajo los principios de la ley. Eran padres de la tribu de Leví. Continuamos, dice, mi mamá me cuida, ahí estaba Jocabed cuidando a su bebé, pero resulta que no lo pudo cuidar sino solo 3 meses. ¿Por qué? Porque había una orden, un decreto, que los niños tenían que morir, los niños hombres, los niños varones tenían que morir, porque el pueblo de Israel estaba creciendo en número y se multiplicaban. Y el rey que estaba allí en Egipto en este tiempo tenía miedo de que estos hombres crecieran y se levantaran en guerra contra el rey, contra el faraón que estaba en ese momento dirigiendo el pueblo de Egipto. Continuando ahí la imagen, dice escondido 3 meses. La mamá de Moisés era una mujer temerosa del Señor y obviamente no quería que su hijo se perdiera. Y Dios le dio la sabiduría y la inteligencia para cuidarlo durante 3 meses, pero no pudo cuidarlo más porque los soldados estaban advertidos de que si veían a un niño, tenían que quitarle la vida, por lo que yo ya había mencionado anteriormente, porque había un edicto en donde tenían que morir todos los niños porque el faraón tenía miedo de que los hijos de Israel crecieran en número y se multiplicaran. Entonces la madre de Moisés tomó la decisión para preservar la vida de Moisés, dejarlo en un canasto y dejarlo en el río Nilo para cuidarlo. Esa sabiduría o esa inteligencia de donde proviene del Señor. Dice en los Salmos que quien da la sabiduría y la inteligencia es el Señor. Y así protegió la vida de Moisés, dándole la sabiduría, la estrategia para que Jocabed cuidara a su bebé, le preservara la vida y lo pusiera allí en un canastillo en el río Nilo. Más adelante vemos que la hija del mismo faraón encontró a Moisés en el río. Entonces ella se acercó con sus doncellas, pero había un plan perfecto porque tras de este encuentro, que era preservar la vida de Moisés. Pero ¿quién la llevó a tomar esta decisión? La misma hermana de Moisés, porque ella le puso cuidado a qué lado iba a llegar Moisés. Y Moisés llegó al palacio donde estaba la hija del faraón. Entonces ella le dio tristeza de cómo estaba Moisés allí porque estaba llorando y le aconsejó esta joven, esta doncella le aconsejó que si le buscaba una mujer para que lo criara. Ella atendió la indicación y dijo que sí, que buscara una mujer. Y Dios, como tiene todo bajo control y su plan es perfecto, entonces la misma madre que lo dejó allí en el canastillo fue la misma que lo llevó y lo crió. Ahí está Jocabed con Moisés y las palabras de esta mujer fueron: críamelo y te lo pagaré. Entonces ahí vemos que el Señor en su plan perfecto usa a quienes quieren hacer daño a nuestras vidas. Entonces ahí viene la pregunta para los niños: ¿cuántos han recibido daño de sus familiares o de sus parientes cercanos? Muchos recibirían daño, pero aún esas cosas difíciles o esas cosas que acontecen a los niños, el Señor las vuelve bendición, así como sucedió con Moisés. Esa situación difícil que de pronto allí en el río le pasara algo difícil a Moisés, no sucedió eso, sino que Dios tenía todo bajo control. Lo mismo sucede en la vida de los niños, en la vida de nosotros. Cuando suceden cosas difíciles, no es porque sean cosas para dañarnos, sino porque el Señor tiene ese plan perfecto y tiene que llevar ese proceso en cada una de las vidas. Acá vemos que Jocabed tuvo el privilegio de cuidar a Moisés.
Pero ya después se lo entregó de nuevo a la hija del faraón y se crió como un príncipe, con beneficios, y también era un niño que era educado bajo las costumbres egipcias, pero también en su corazón había el temor porque él era un escogido por Dios. Entonces ahí continuamos con la palabra que está en Efesios capítulo 1, versículo 4, y dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ahí recordarles a los niños que es por la misericordia del Señor que somos escogidos, que el Señor tiene un plan perfecto sobre la vida de cada niño, de cada niña, y que Él hasta el día de hoy los ha cuidado, los ha preservado tal vez de un aborto, bueno, de tantas cosas que el enemigo, que Satanás quiere levantar en contra de las vidas de los niños, pero en ese plan perfecto Dios siempre cuida a sus hijos, por puro afecto. No porque nosotros hagamos buenas obras, sino por el amor y la misericordia que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para con cada uno de los niños. Entonces, en ese orden de ideas, Moisés fue protegido por Dios y todas las personas que llegaron alrededor de él, Dios las utilizó para preservar la vida, porque sabía que Moisés iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Pero Satanás también sabía que detrás de esa vida había un gran propósito y siempre quiso destruir la vida de los niños, de muchos niños de esa época, y hoy en día también Satanás quiere destruir la vida porque allí de los niños, porque ahí están los futuros pastores, maestros, evangelistas. Y allí en Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, y eso es lo que quiere hacer con la vida de los niños, matarlos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Entonces vemos que Satanás, así como Dios tiene un plan para los niños, así como Dios tiene un plan para los niños, Satanás también, y el plan de Satanás es destruirlos con esas malas compañías, con esos malos consejos que pueden estar recibiendo aún allí en la misma casa, o siendo lastimados por esas palabras que lo que hacen es bajar su autoestima. Pero como el Señor es soberano, Él siempre envía a sus ángeles, Él siempre envía a una persona, sea sus propios familiares o alguien de la iglesia que los cuida, que los protege y que está también orando por ellos para que el Señor sea haciendo su obra perfecta en cada uno de los niños. Entonces les preguntaré a los niños que si ellos se sienten protegidos. Muchos dirán que sí se sienten protegidos, otros que no se sienten protegidos, pero les diré que Dios siempre tiene el control de todo y Él siempre los protege. Tenemos un material acá que es una sombrilla. Preguntaré a los niños que para qué sirven. Ellos dirán, pues para protegernos del sol, de la lluvia, bueno, para eso sirve principalmente. Pero Dios no es un Dios de momentos, no es un Dios que lo buscamos solo cuando llueve o cuando hace sol. A Dios lo tenemos que buscar todos los días de nuestras vidas. Y si nosotros lo buscamos todos los días de nuestra vida, tendremos la protección 24 horas, 7 días a la semana. Dios siempre tiene bajo control todo, Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros, de cada uno de los niños. Acá la primera imagen nos dice, Dios te cuida y te protege, Dios es mi protector. Acá hay una imagen en donde está el niño en brazos de papá Dios. Dios siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Entonces, así como la sombrilla cumple un propósito, cuánto más el dueño de nuestra vida, cuánto más nuestro Padre que siempre está con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar bajo su cuidado, bajo su dirección. Entonces, dice la palabra también que Dios al que llama, lo corrige. Entonces también hacerles entender que cuando nosotros somos hijos del Señor, el Señor nos va a corregir. Pero que si estamos bajo su amparo, Él nos dará su luz. Él nos guiará siempre por caminos de justicia. Entonces, aprenderemos sobre la historia de Moisés, que Dios siempre lo protegió, pero Dios también siempre protege a cada uno de los niños si estamos sujetos a su voluntad. Y la actividad para realizar está acá, en donde está Moisés, está ahí en el río Nilo. Vamos a esparcir plastilina en la parte de abajo y vamos a colorear la imagen y vamos a memorizar el versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 7, que nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Guardarnos de todo mal y peligro. ¿Pero qué tenemos que hacer? Estar bajo la sombra del Omnipotente. Esto fue Exploradores de la Palabra de Dios, aquí solo por CMB Televisión.